Dice la Escritura: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Esto dijo el Señor acerca de la adoración, y la adoración incluye muchas cosas. La adoración incluye una vida que se lleva delante de Dios. La adoración incluye oración como fundamental cosa, y la adoración incluye alabanza. Pero hablando acerca de la oración, y así también incluye todas las cosas, el Señor dijo que viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esto es lo que busca el Padre, personas que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir? Que no se le va a adorar ya por la posición del cuerpo, o por el lugar, o por un esquema que se haya establecido, como el Señor le estaba diciendo a la misma mujer samaritana que le estaba diciendo esto, y le había dicho anteriormente: mujer, créeme que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque había una disputa, que Jerusalén es el lugar que se debía de adorar, y los samaritanos decían que era allí donde ellos, porque Jacob les había dado aquel pozo. Y todas estas disputas se acaban con la muerte de Cristo en la cruz, y con el Espíritu que nos es enviado del cielo por su muerte en la cruz, porque ahora el hombre ya no busca a Dios por una posición específica del cuerpo, ni busca a Dios en un lugar específico en que se debe de adorar o de orar, sino que se busca en espíritu y en verdad. De modo que el valor no lo tiene el lugar, el valor no lo tiene la posición del cuerpo, el valor no lo tiene la hora, el valor no lo tiene las palabras que se puedan repetir, el valor no lo tiene la fluidez de las palabras, sino que el valor lo tiene la oración que se hace desde el interior, y la oración que se hace conforme a la voluntad de Dios, porque dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y que esta es la confianza que tenemos en Él. La confianza es que Él nos oye en todas las peticiones que le hayamos hecho, pero las que son conforme a su voluntad. De modo que este es el poder de la oración. Y el poder de la oración no está en un lugar en que se ore, porque se puede ir a un monte a orar, pero sin embargo, orar en contra de la voluntad de Dios y orar por cosas que el Señor no quiere que se oren, cosas personales que no son de beneficio y que son contrarias a la voluntad de Dios, y se puede orar durante horas, tiempo determinado seguido, durante horas y demás, y se puede orar contrario a la voluntad de Dios. Se puede orar en una posición determinada, con las manos alzadas, como muchas personas toman el ejemplo de Moisés, que allí estuvo con las manos alzadas, y Aarón y Hur le sostenían las manos para que allí venciera el pueblo a Amalek, y que cuando le caían las manos entonces el pueblo era derrotado. Pero sin embargo, esto habla acerca de la fe, y esto habla de algo espiritual acerca de la fe, pero lo toman como para la oración. Y el valor y el poder que tiene la oración no es una posición del cuerpo, no es que se alcen las manos, no es que las rodillas estén derechas, no es que se esté quieto sin moverse de un solo de un lugar específico a uno u otro lado delante de un altar, sino que el poder de la oración está en que se haga en espíritu y en verdad, porque con una posición determinada, con las manos alzadas, o orando en el monte, o orando en el muro de los lamentos, como oran allá los judíos que todavía están esperando al Mesías, perdidos, que van caminando al infierno, eso no tiene ningún valor y eso no tiene ningún poder, porque si se hace de una de esta forma y se ora contrario al propósito de Dios, y se ora contrario a la perfecta voluntad de Dios, se orará todo lo que es opuesto al corazón de Dios, y no se hará la voluntad de Dios, porque solamente la oración que es escuchada es la que es conforme a su voluntad, y los que oran conforme a su voluntad reciben toda la ayuda para que Dios haga su voluntad en ellos, y solamente estos entrarán en el reino de los cielos, los que hagan la voluntad del Padre.
Y esto parte de la oración. Esto parte no de una oración de un día, no de una oración de una semana, de unos días que se apartan en ayuno, sino que esto parte de una oración de toda la vida. Esto parte de una vida entregada a la oración. Esto parte de una vida entregada a la súplica y a la comunión y a la intimidad con Dios, como dice que nosotros hemos sido llamados a la comunión con Jesucristo. Y en esta comunión se le presenta una vida de oración específicamente por su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas y en todas nuestras peticiones que queremos para con Dios. Y así entonces el Señor a través de la oración nos guía y a través de la oración nos da lo que es su voluntad. Pero si la oración es cerrada y va en contra de la voluntad de Dios y se hace en un lugar específico, se hace en una forma determinada, o se hace en un monte, o se hace en el altar, o se hace aquí, o se hace allá, de una forma determinada, no tiene valor si no es dirigida por el Espíritu de Dios, porque dice que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene. No sabemos qué pedir ni cómo conviene. ¿Por qué no sabemos qué pedir ni cómo conviene? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los pensamientos de nosotros. Porque dice que Dios está en el cielo y nosotros en la tierra. Que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ni sus caminos nuestros caminos. Porque como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. De modo que nosotros no sabemos realmente qué pedir, porque su pensamiento, su mira está puesta en algo más alto que en lo que nosotros tenemos puesta la mira. Y dice que Él es poderoso para darnos mucho más abundante de lo que podemos pedir o entender, y para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o entender. Quiere decir esto, que a la mente del hombre no llega y al corazón del hombre no llega realmente lo que Dios quiere hacer. De modo que dice que como nosotros no sabemos qué pedir ni cómo conviene por nuestra condición, que estamos en un cuerpo terrenal, que es tentado al mal en todo tiempo, que es inducido, que es influenciado, inducido a hacer muchas cosas y a pretender muchas cosas y a anhelar muchas cosas erróneas, porque está influenciado por un mundo que está lleno de iniquidad, que está lleno de pecado, que está lleno de una mente terrenal nacida de Adán, porque está influenciado por una sociedad, por las cosas del hombre natural, por las cosas del hombre terrenal, y de esa forma no sabiendo qué pedir ni cómo conviene. Entonces dice que el Espíritu es necesario que Él interceda por nosotros con gemidos indecibles. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque el que escudriña la mente y el corazón, Él es el que sabe cuál es la intención del Espíritu de Dios, el cual conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad del hombre, no conforme a la voluntad del corazón. Y esta es la oración en el Espíritu, y esta es la adoración en el Espíritu. Cuando el hombre se despoja de sus propias oraciones, cuando el hombre se despoja de sus propias ideas, cuando el hombre se despoja de sus propios deseos, de lo que va a buscar en la oración, cuando el hombre se despoja de sí mismo y recibe lo de Dios porque le da libertad y le pide a Dios que Dios interceda por él. Porque si el Señor prometió que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no sabemos qué pedir ni cómo conviene, entonces es que hay que pedírselo. Y allí es que está el poder de la oración, y allí es que está el valor verdadero de la oración, cuando el Espíritu es el que intercede, porque allí se va a orar conforme a la perfecta voluntad de Dios. Y mientras más lleve el hombre cautivo todo pensamiento y toda idea a la obediencia a Jesucristo para que el Espíritu interceda, más poderosa es la oración. La oración no tiene poder por lo largo de ella. La oración no tiene poder por estar frente a un altar. La oración no tiene poder por nada de eso. Por eso fue que el Señor dijo: viene la hora que cuando ni en este monte ni en Jerusalén, estaba hablando del monte de Samaria, porque estaba en Samaria en ese momento cuando el Señor estaba hablando eso, estaba en el pozo de Samaria, hablándole y predicándole a la mujer samaritana, y le dijo: viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque eso no es lo que recibe el Padre. El Padre recibe a un corazón contrito y humillado, como dice, que a un corazón contrito y humillado
No despreciará el Señor, pero que es un corazón contrito y humillado, contrito por su condición en este cuerpo, contrito por su pecado, contrito por su condición en este cuerpo, contrito por su condición pecaminosa, contrito por su hombre natural, como dice también el apóstol Pablo cuando habla acerca de que él quería hacer lo bueno, pero había una fuerza en él que lo hacía hacer lo malo. Pero esto no habla de Pablo, esto habla del hombre como tal y del creyente. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces esto es un corazón contrito, un corazón que va reconociendo su debilidad en este cuerpo, un corazón que va reconociendo que todo el tiempo es tentado al mal, un corazón que va entendiendo todo esto y va humillándose en todas sus debilidades, presentándosela al Señor, y se humilla ante Dios y humilla su oración y su deseo delante del Señor. Como dice, someteos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Pero ¿cómo se somete bajo la poderosa mano de Dios? Se somete a Él mi oración, se somete a Él mi deseo, se somete a Él mi propia búsqueda, se somete a Él mi súplica, se somete a Él lo que quiero orar, lo que quiero pedir, porque yo no sé qué pedir ni cómo conviene. Y esta es la oración en el Espíritu. Esto no tiene valor en un lugar específico, esto tiene valor en el mundo espiritual. En el mundo espiritual sale esa oración desde dentro del corazón conforme a la voluntad de Dios, y cuando no es conforme a la voluntad de Dios, el hombre puede orar en el muro de los lamentos, que eso no es lugar de oración, eso no es lugar de adoración, y eso no es el lugar donde Dios escuche a nadie, porque Dios no está en ese lugar. Dios está, dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Dios está donde está un corazón contrito y humillado. Dios está donde hay un corazón arrepentido que recibe verdaderamente la palabra de Dios y que entiende que no sabe nada y que realmente es nada. Dios está allí. El Señor no está ni en muro de lamento, ni está en una montaña más alta como muchos hemos errado, y como se tiene todavía por error entre la grande multitud, que yendo allí a una montaña más alta, Dios nos va a escuchar, como si el lugar tuviera algún valor, como si el lugar tuviera algún poder, como si el lugar atrajera más a Dios, como si el lugar atrajera al Espíritu Santo. Y el lugar no es el que atrae al Espíritu Santo, sino que es el corazón de la persona, porque esa es su casa, es allí donde Él hace morada, es allí donde Él recuesta su cabeza, como el Señor lo dijo cuando dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y cuando Él decía esto, estaba hablando espiritualmente, porque Él busca un corazón donde pueda descansar. ¿Qué quiere decir? Él busca un corazón a quien Él le pueda hablar. Él busca una persona que puede escuchar su voz a su oído espiritual. Pero cuando la persona está centrada en su propia oración, está centrada en sí mismo, él no puede descansar allí su cabeza, porque él no puede hablar con aquella persona. Y la oración tiene poder y tiene valor cuando Dios habla, y cuando Dios intercede por el hombre, y también cuando el Señor le habla al hombre, porque dice que sea todo hombre pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse, porque mejor es escuchar a Dios. Esto me estuvo enseñando el Señor. Mejor en la oración es escuchar a Dios que hablar desenfrenadamente, porque cuando el hombre puede escuchar a Dios con su oído espiritual, puede recibir sus indicaciones, puede recibir sus correcciones, puede recibir sus enseñanzas, y esto es beneficioso para Dios y para el hombre que ora. ¿Por qué para los dos es beneficioso? Porque cuando el hombre recibe las indicaciones del Señor, entonces puede obrar conforme a esas indicaciones, puede actuar conforme a esas indicaciones, y al hacer la voluntad de Dios ejecutará la justicia de Dios en la tierra. Pero todo parte de que lo pueda escuchar en la oración, y esto será beneficioso para el reino de los cielos y será beneficioso para el hombre mismo, que edificará su ser espiritual y edificará su alma, alimentará su alma y embellecerá su espíritu por hacer esta obra. Pero esta obra viene de que se reciba la indicación de Dios. Por eso es mejor escuchar al Señor, porque si en la oración se ora y el Espíritu intercede por nosotros, en la oración también se queda callado el hombre para ver qué Dios le quiere decir. En la oración también hay momentos en que el hombre le pregunta a Dios y queda allí
allí y queda allí aguardando durante tiempo a ver qué Dios le quiere decir. Como dice el profeta cuando dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie para ver lo que se me dirá. Y esto es espiritual. Sobre la guarda del corazón estará y sobre la fortaleza firmará el pie. O sea que se concentrará para tratar de escuchar la voz de Dios, para ver lo que se le dirá. De modo que se debe concentrar en el corazón, porque ahí Dios va a hablar. Y se debe estar atento a lo que Dios quiere decir para ver qué Dios me va a decir. Y todo va a venir conforme a su voluntad y va a venir conforme a su palabra. Va a venir conforme a las Escrituras, pero allí entonces el hombre va a estar esperando a que Dios le hable, a que Dios se manifieste, y el hombre va a ser paciente para esperar, como dice: pacientemente esperé a Jehová y oyó y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente, o sea que se le ora a Dios guiado por el Espíritu, y que el Espíritu interceda por el hombre, y se espera a que Dios responda si eso es su voluntad o no es su voluntad, o qué es lo que Dios quiere decir. Y así es que entonces es beneficioso para ambos, porque en la oración es una comunicación, es una interacción donde habla el hombre con Dios, como hablaba con Adán en el principio, pero después se perdió esa comunión, esa intimidad, esa comunicación por causa del pecado, porque dice que vuestras iniquidades han hecho ocultar de nosotros el rostro de Dios para no oír, y nuestros pecados, dice que han hecho apartar, han ocultado su rostro, a nuestras iniquidades han hecho apartar su rostro de nosotros y han alejado a Dios de nosotros, y nuestros pecados han hecho apartar de nosotros su rostro para no oír. Quiere decir que no toda oración es escuchada por Dios, porque si el hombre va cargado de iniquidad, ha ofendido, o aunque no sean pecados grandes como vicios y demás que muchos cometen y en su mayoría cometen, pero aunque no sean pecados así, de pronto va con pecados allí del corazón, que ha tenido pensamientos inicuos en su corazón, ha ofendido, ha pensado mal, ha murmurado, ha hecho una u otra cosa que no lo considera como pecado, y va a orar y va pensando que Dios lo va a escuchar, está equivocado, porque Dios no recibe la oración cuando se va en pecado. Por eso es que un fundamento clave de la oración es ir pidiendo perdón aún por lo que no se entiende que se haya hecho, ir preguntándole a Dios qué se ha hecho, ir suplicándole a Dios perdón y misericordia, porque se está en un cuerpo corruptible que es tentado al mal en todo tiempo. Esto es un corazón contrito y humillado, no una persona que de pronto determine que va a orar de tales horas a tales horas, y en una posición determinada, en un lugar determinado, una cantidad de días seguidos, y sin embargo todo lo que va a hacer es pedir conforme a su voluntad un cúmulo de cosas que no beneficia al reino de los cielos, porque se dice que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será dado por añadidura. Y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es orar para el beneficio del reino de los cielos, es orar para el beneficio de lo espiritual, para el beneficio de Dios. Y el beneficio de Dios es el beneficio del alma. El beneficio de Dios es hacer su justicia a través del creyente, es hacer su justicia a través de aquellos que se entregan a Él. Es la salvación y es la edificación. Este es el beneficio del reino de los cielos. Esto es lo que se debe de buscar. Es el beneficio de Jesucristo en la oración. Se debe de buscar lo que es para Cristo y no lo que es para el hombre mismo en el cuerpo, por lo cual también contiene la Escritura que todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y esto se busca desde la oración, se busca lo suyo propio, se busca el esposo, se busca la esposa, se busca la comida, se busca la casa, se busca el placer del cuerpo, se busca la ciudad donde se quiere vivir, se buscan los hijos que se quieren tener, se busca una cosa, se busca la otra, se busca el ministerio que el hombre mismo determina por sí mismo que es el que le conviene y que él cree que es el que Dios tiene determinado para él. Se busca que, dice él, que se manifieste Dios para que allí haga liberación y milagros y señales, pero en el trasfondo de eso hay jactancia y arrogancia, pero no entiende el hombre realmente qué es lo que quiere Dios y cuál es la voluntad de Dios. Y en la mayoría de los casos ni siquiera es voluntad de Dios que se ore por nada de eso, porque en la mayoría de los casos Dios ni ha mandado aquella obra, en la mayoría de los casos Dios ni quiere esa casa para esa persona,
persona, ni quiere ni ese esposo ni esa esposa para esa persona, ni quiere darle esos hijos, ni nada de esto es voluntad de Dios. El hombre se empeña en eso y en eso y en eso y en eso, y piensa que porque está allí delante de un altar arrodillado va a ser escuchado, como salen poniendo fotos allí como arrodillados delante del altar, o arrodillados allí como llorando, abrazándose con una bandera, como salen hoy muchos predicadores y muchos de ellos famosos, abrazándose con una bandera, arrodillados allí llorando en una foto, cuando dice que cuando tú ores, dice que ora a tu Padre que esté en secreto, entra en tu cámara y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto es verdadera oración, porque del corazón verdaderamente fluyen las cosas, pero guiadas y enseñadas por el Espíritu Santo, no porque alguien me vaya a ver. Y cuando se publica una foto de en esa pose, en esa índole, lo que se está demostrando que hay un corazón altanero, hay un corazón altivo, hay un corazón arrogante. Esto es lo que se está demostrando, y el hombre se engaña a sí mismo y engaña a los demás que no conocen la profundidad del corazón de Dios y no conocen la Escritura, porque esto no es oración, ni esto tiene ningún valor. Al revés, esto lo que es algo que más bien indigna al cielo, y esto es algo más bien que va en contra de lo que el Señor habló, que se ore en la cámara secreta, o sea, donde nadie me ve, donde nadie sabe lo que estoy hablando con el Señor, porque es el Señor el que me va a escuchar, y es el Señor el que va a hacer la obra, y es el Señor el que va a interceder, y es el Señor el que va a hacer su voluntad si el Espíritu intercede por mí. Y en la mayoría de los casos no quiere Dios dar aquello que el hombre está pidiendo, y el hombre se enfoca y se empeña en que Dios se lo va a dar. El hombre puede arrodillarse 70 horas, el hombre puede subir a la montaña más alta, el hombre puede hacer lo que sea, el hombre puede orar en el horario que sea, que si ora en contra de la voluntad de Dios, de nada le sirve. Como David, que ayunó 7 días tirado en el piso, y dice que no se levantó de tierra durante 7 días, y orando y ayunando por la vida del hijo que había tenido allí en adulterio con Betsabé. Allí había tenido el hijo en adulterio, y dice que clamó durante 7 días, tirado en el piso. Sin embargo, Dios no le oyó esa oración porque no sanó el niño estaba enfermo, y Dios no le oyó esa oración, sino que Dios le quitó la vida al niño. Y cuando le quitó la vida al niño, David se levantó de tierra y se lavó sus vestidos, se lavó y comió. ¿Por qué? Porque no tenía sentido seguir ayunando, y por eso sus siervos allí se extrañaron y dijeron: bueno, cuando el niño estaba enfermo orabas y ayunabas por él, y ahora que el niño murió te levantas y comes. Porque él dijo: pues ya que se puede hacer, mas él no podrá venir a mí, sino que yo iré a él. ¿Por qué? Porque ya murió. ¿Ya para qué seguir orando por algo que Dios no va a hacer? O sea, que el hombre puede ayunar 70 veces 7. El hombre puede orar 70 veces 70 horas seguidas. El hombre puede ayunar en el pico de una montaña, que si no es la voluntad de Dios, lo que está orando, lo que está pidiendo y por lo que se está humillando, en vano es, porque nadie puede mover la mano de Dios. Y si alguno hace que de pronto se haga su voluntad, es porque Dios se lo concede por las tinieblas, por Satanás, que es aquel que es el instrumento de deshonra. ¿Para qué? Para darle el antojo de los corazones a los hombres cuando no entienden lo que Dios quiere que se haga. Y así entonces el hombre, en vez de recibir un bien, recibe un mal, cumpliendo todos aquellos antojos. O sea que de nada vale pedir y pedir y pedir. Porque dice que hubo un tiempo en que Ana, madre de Samuel, dice que oraba por el hijo que no tenía, y dice que tenía una contrincante que se llamaba Penina, que sí tenía muchos hijos, pero ella no tenía ninguno, y dice que oraba continuamente, y subían cada año a la casa de Dios en Silo a hacer oraciones, y subían cada año a hacer sacrificio, y Ana oraba para poder quedar en estado y poder tener al hijo, y no tenía nada, pero dice que hasta un momento, hasta un día, en que ella oró una oración específica, pero en esa oración específica, ella le entregó ese hijo a Dios y se lo consagró al Señor, y le prometió que se lo daría si se lo daba. ¿Y por qué no se lo daba antes? ¿Por qué no le concedía a Dios antes el hijo? Porque era necesario que se hiciera la oración de que ese hijo sería para Dios, porque eso es lo que estaba determinado, que naciera alguien que iba a ser el profeta del
pueblo y que naciera alguien a través del cual iba a hablar, porque había gran silencio en Israel en todo ese tiempo. No había palabra de Jehová, ni nadie escuchaba a Dios, ni nadie tenía conocimiento del corazón de Dios, y a través de ese hijo es que Dios se iba a manifestar, pero era necesario que se le entregaba, y que se le entregara, y si Dios se lo concedía, así como ella lo pedía antes de esa oración, cuando le prometió entregárselo, entonces no se cumplía ese propósito, porque el propósito no era darle un hijo y que ya se lo llevara para su casa y lo criara, sino que el propósito era darle un hijo que fuera de Dios, y que Dios lo tuviera allí en sus atrios, y que él fuera consagrado a Dios desde su nacimiento allí en sus atrios. Esto era necesario, y para esto tenía que quebrantarla, y tenía que no darle aquella petición que hacía cada año de continuo, para al llevarla al extremo ya opuesto de donde no se podía más, al extremo máximo de donde ya no podía más, entonces hacer la oración que entonces hizo, porque en aquel momento el Espíritu no estaba como está hoy en los creyentes, que ha sido enviado al creyente para guiarlo, para edificarlo y para enseñarle todas las cosas, y muchas oportunidades el Señor necesita allí apretar al hombre para que pueda entender que realmente es lo que Dios quiere. Y por eso dice que en aquel momento ella hizo una oración que traspasó los cielos, y aquella oración, como dicen muchos hoy, que mientras más se grita o que si se habla en lengua es que Dios le escucha, o que mientras más alto se habla y allí gritan y vociferan, y lo que hay es una gritadera, y lo que hay es un escándalo que atormenta a todos los que están alrededor, lo que no tiene valor, no tiene ningún poder, ni el tono de la voz, ni el lugar, ni la vestimenta que se use para la oración, como usan muchos allí un paño y con la bandera de Israel, lo cual no tiene ningún poder ni ningún valor, porque el verdadero pueblo de Israel es un pueblo que es nacido del agua y del Espíritu, y que imita la fe de Abraham, no una bandera de colores ni nada de eso. El Señor no mira nada de eso, sino un corazón contrito y humillado. Ni la vestimenta, ni el lugar, ni la posición, ni la hora, ni ninguna de estas cosas, ni la gritadera, ni el hablar más alto. Y en aquel momento Ana hizo una oración que dice que ella hablaba en su corazón y sus labios se movían, pero su voz no se oía. Y dice que el sacerdote Elí la tuvo por ebria y le dijo: digiere tu vino. Y entonces ella le dijo que no, que ella estaba orando por una petición, que ella no era una mujer ebria, que ella no era una mujer impía, porque ella estaba hablando en su corazón y solo se veía el movimiento de sus labios y no se escuchaba su voz. O sea que el poder de la voz no tiene fuerza y no tiene valor, sino lo que se ora, que desde el fondo del corazón, desde lo más profundo del corazón, desde el interior allí del corazón, desde lo más hondo del corazón se ore verdaderamente por la voluntad de Dios, pero deseando aquello, no deseándolo, sino deseándolo. Porque una cosa es que Dios le diga a alguien que esta es su voluntad y que ore por eso, pero otra cosa es que la persona lo ore, pero sin deseo de orar por aquello, porque no quiere aquello, porque está peleando contra Dios, porque quiere lo que él quiere, porque se cree más sabio que Dios, porque se cree más inteligente que Dios, y siendo así, entonces lo que hace es pedir lo que el Señor le ha dicho que pida, o que de pronto le hace sentir que pida, le hace entender que pida por el Espíritu, pero haciéndolo molesto, o sencillamente no lo hace y contrista al Espíritu Santo, de lo cual se dice que no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención, para el día de la redención. Y así entonces el hombre, cuando el Espíritu quiere orar una cosa, hace otra cosa y ora otra cosa, porque está aferrado a su voluntad. Ana oró por algo que era la voluntad perfecta de Dios, y no oró con gritos ni ninguna de estas cosas, sino más bien fue tenida por ebria. Hasta qué punto estaba su posición como era delante de Dios, que fue tenida por ebria. O sea que no era algo que parecía una oración, no era ni una posición, ni una forma de expresarse que parecía una oración, sino que de pronto fue tenida por una mujer ebria, pero no, estaba orando a Dios, porque allí es donde está Dios escuchando, donde el hombre no ve, cuando el hombre no entiende, cuando el hombre no mira, no por la posición, no por el lugar, no
no por el atuendo, no por la hora, ni por ninguna de estas cosas, sino por única y exclusivamente que se esté pidiendo la voluntad de Dios. No hay oración más poderosa que esa. Esa es la que se hace en el Espíritu, pero verdaderamente deseando aquello, porque allí está la verdadera fe, la fe en creer que todo lo que Dios ha determinado, eso es lo perfecto, y eso es lo que me va a dar la edificación de mi hombre espiritual. Eso es lo que me va a dar la perfección. Eso es lo que va a alimentar mi alma. Eso es lo que va a purificar mi alma. Eso es lo que va a embellecer mi espíritu. Eso es lo que va a hacer la justicia de Dios en la tierra a través mío. Cuando yo ore por eso, y cuando la persona entiende esto, le clama, le suplica, le implora, le pide a Dios con todo su corazón y con toda su alma y con toda su fuerza que lo ayude a orar por su voluntad, y ora por su voluntad e intercede por la voluntad de Dios, no por la del mismo. El Señor lo enseñó cuando él estaba haciendo allí, cuando antes de ir a ser crucificado, cuando estaba orando en Getsemaní, que dice que su sudor caía en la tierra como grandes gotas de sangre. Dice que oraba al Padre porque si fuera posible pasara de él aquella copa de tener que ir a la cruz, y si se podía redimir al hombre de alguna otra manera. Pero sin embargo decía, insistió, las 3 veces que fue a hacer esta oración, le insistió al Padre, pero no sea como yo, sino como tú. O sea que de todo lo profundo del corazón le imploraba su voluntad. Esta es una oración en el Espíritu. Esto es una oración en espíritu y verdad. Esta es la oración que el Señor enseñó desde el ejemplo de sí mismo, en espíritu y verdad. No por una posición determinada, ni por un lugar determinado, ni porque se ore tantas horas, ni porque se le pida a Dios en ayuno, ni porque se le pida a Dios en vigilia. O muchos dicen, no, tiene poder si lo pides a las 12, de 12 a 3, pídelo que allí Dios te lo va a dar. Nada de eso tiene valor, nada de eso tiene poder, sino la perfecta voluntad de Dios. Por eso muchos van perdidos, porque van haciendo sus propias oraciones. Y todo lo que hay es jactancia. Cuando ponen toda esa cantidad de fotos diciendo, aquí estamos orando, aquí estamos en el monte orando, y se ponen allí con una foto allí de rodilla en el monte, de rodilla buscando a Dios en el monte. Y lo que se muevan allí son las tinieblas, porque eso es lo que se hace que se mueva cuando se hace así, las tinieblas, porque esto no es espíritu y verdad. Y el Señor lo dijo, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y si no es en un monte, no es en un lugar específico, se refiere a que es en un lugar en el mundo espiritual, el lugar de la voluntad de Dios. Allí el hombre entonces entra a los atrios del cielo, porque dice que Cristo rompió el velo, y dice que cuando él fue crucificado y allí expiró, dice que el velo del templo se rompió de arriba abajo. ¿Para qué él rompió el velo? Dice que él rompe el velo para que nosotros podamos entonces pasar confiadamente al trono de la gracia por el velo que fue roto, para que nosotros podamos presentarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué quiere decir? Que nosotros espiritualmente, en el mundo espiritual, cuando oramos por la voluntad de Dios, dirigido por el Espíritu, atravesamos aquel velo y entramos directamente al lugar santísimo. Y ese lugar santísimo no está en un lugar en la tierra, ese lugar santísimo está en el cielo, y el hombre entra a los atrios del cielo, como dijo David, que una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Pero esta casa no es la física, esta casa no es el templo hecho de manos de hombre, porque no es allí donde Dios habita, sino en la casa espiritual que es el corazón. Pero esta casa es la casa del cielo. Literalmente, esos son los atrios del cielo donde entra el hombre espiritual, donde entra el hombre y allí hace aquella oración, allí se presenta delante de Dios. Estos son los que se presentan delante de Dios porque entran en espíritu y verdad a través del velo que fue roto, para que entre todo aquel que ore, orando por la perfecta voluntad de Dios. Este es el lugar físico donde se debe de entrar, y no se entra en una posición, se entra en una posición espiritual. La posición es la humillación, la posición es la humillación, y el lugar es la voluntad de Dios. Y el atuendo es estar vestido de toda la humildad y la mansedumbre para dejarse guiar por el Espíritu Santo y entregándole todas las cosas a Él en la oración. Este es el atuendo, este es el lugar,
y esta es la posición, y la hora es el tiempo determinado por Dios para dar lo que se necesita en cada tiempo y para orar por lo que Dios quiere en cada momento, porque dice que hay tiempo para todo. Esta es la hora, este es el lugar, este es el atuendo. Y esta es la posición, la que es espiritual, y se entra a los atrios del cielo. Pero muchos oran y sus oraciones no suben, y si sus oraciones no suben, no pueden entrar ellos a los atrios del cielo. La oración solo sube cuando el hombre espiritualmente entra en los atrios del cielo. Literalmente en el mundo espiritual esto está, aunque el hombre esté en su cuerpo, aunque su espíritu literal esté en su cuerpo, y aunque su cuerpo esté en la tierra, pero el hombre espiritual se proyecta y entra en los atrios del cielo, y allí en el cielo se ve. Por eso es que el templo, aquel templo que hicieron allí, que hizo Moisés, por eso es que ya no fue encontrado más, y por eso es que ya ese templo dejó de existir. Cuando Cristo rompió el velo, ya ese templo entonces está en el cielo para que entren todos los creyentes. Por eso Él rompió el velo. No fue por gusto, no fue en vano, fue para entrar por ese velo, fue para entrar al lugar santísimo donde solamente tenía acceso allí el sumo sacerdote, fue para entrar, para hablar con Dios allí, y solamente se habla allí y se entra y se habla con el Señor allí de esta forma. Esto es lo que tiene valor y esto es lo que tiene poder, y allí entonces es que el hombre recibe el verdadero conocimiento de Dios, porque dice para inquirir en su templo. Allí se conoce a Dios, porque allí Dios entonces le habla al hombre, y allí entonces es que el hombre en su espíritu puede escuchar la voz espiritual a su oído espiritual, y ahí es que el hombre puede recibir entonces todos los beneficios espirituales allí en el lugar santísimo, como hablaba Dios con Moisés cara a cara, como hablaba Dios con Aarón allí cuando entraba allí en el lugar santísimo. Así entonces el Señor habla en los atrios del cielo. Por eso David pedía eso, dice que continuamente entrar a esos atrios todos los días para contemplar la hermosura de Jehová, o sea, conociéndolo más, contempla su hermosura, y para inquirir allí en su templo. Este es el verdadero, y esta es la verdadera oración, la que se hace en espíritu y en verdad, y esta es la que tiene el verdadero valor, la que comunica al hombre con Dios. Esta oración comunica al hombre con Dios. De nada tiene valor orar un montón de horas, o en una posición determinada, o brazos alzados, o en un monte, o con un atuendo específico, o con gritos espantosos y demás, cuando no hay una verdadera interacción con el Señor, cuando no hay una verdadera plática, cuando no se está pidiendo su voluntad, y no hay una verdadera unidad del Espíritu de Dios con el Espíritu del hombre, que es el que debe de unirse al Espíritu del hombre para que le dé a conocer todas las cosas y le enseñe cada vez más del corazón de Dios y le muestre su voluntad en todas las cosas. Y esta es la verdadera oración, la que se hace en espíritu, no en letra, y la que se hace no en un lugar específico, sino en el lugar espiritual. Y por eso el Señor nos dijo, viene la hora, y ahora es, cuando el Espíritu Santo es enviado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque estos son los adoradores que busca Dios. A estos Dios busca, porque en estos Dios hace su voluntad, y a estos Dios usa para hacer su justicia en la tierra. ¿Por qué Dios los busca? Porque a través de estos es que Dios ejecuta su justicia en la tierra, porque estos son los que buscan el reino de Dios y su justicia. Por eso Dios busca a estos los busca porque no los hay. Por eso dice que tales adoradores Dios busca que adoren, porque no los hay, y los busca para ejercer su justicia en toda la faz de la tierra. Y entonces estos reciben la imagen de Dios, reciben la voluntad de Dios, y estos reciben preciado galardón y toda la riqueza de pleno entendimiento y todas las riquezas celestiales que Dios tiene preparado para los que lo aman y para los que hacen exclusivamente su perfecta voluntad. Gloria a Dios.